Bienvenidas y bienvenidos un jueves más a Un Jardín Compartido. Soy Andrea Mateos, periodista, escritora y promotora cultural, y en el episodio de hoy os presento mi marginalia del mes de enero. Si recordáis, comencé el 2026 subiendo un vídeo en el que os hablaba un poquito del proceso de planificación de mis lecturas del mes, que al final es una de las preguntas que más inquietud os generaba, teniendo en cuenta que algunas son por placer, otras son para entrevistas, otras son para documentarme para mis propios libros, otras son para presentaciones. Y en ese vídeo de enero, que además es uno de los que más ha gustado en este canal, os contaba que tenía la intención, teniendo en cuenta las fechas señaladas que había en mi agenda, de leer 6 libros. Pues bueno, tengo aquí los libros que os comenté en ese vídeo, a los que además se han sumado 2 más, porque bueno, ya sabemos que las agendas no son herméticas, que a veces pues van saliendo oportunidades, trabajos, cositas que hay que reagendar. Entonces, bueno, en este vídeo, para las personas que estáis llegando nuevas al canal, os explico que la marginalia al final es el arte de subrayar y anotar en los márgenes de los libros, y como al final no se trata en esta sección de hacer reseñas súper extensas de cada uno de ellos, lo que voy a hacer precisamente es leeros algunos de los fragmentos que más me han gustado, algunas anotaciones que he hecho de ellos en los márgenes, y en base a eso deciros si han sido libros que a mí me han gustado o me han decepcionado o me han generado inquietud o me han hecho preguntas de alguna manera. Así que comenzamos con el primer libro del año, que es Las flores de la señora Dalloway, de Virginia Woolf, que es un libro que no es de los más conocidos. Ya os he dicho en multitud de ocasiones que a mí Virginia Woolf generalmente me gusta más en diario, en crítica literaria, en ensayo. Este concretamente se trata de una antología de cuentos, porque para las personas que habéis leído La señora Dalloway, antes de ser novela, Virginia hizo un análisis un poco psicológico y descriptivo de sus personajes en una antología de cuentos que están recogidas en este libro, que como veis es muy finito y me ha gustado bastante. De hecho, ha habido uno de los cuentos que me ha gustado especialmente, que se llama El vestido nuevo, donde uno de los personajes, que se llama Mabel, va haciendo como una especie como de monólogo interior, hablando de las personas con las que se está encontrando, de cuáles son el resto de los comensales, y aborda un tema que a mí me parece que además está de completa actualidad, haciéndolo con un símil que me ha gustado mucho, porque compara la sociedad un poco con un grupo de moscas. Entonces, os voy a leer el fragmento y luego os digo cuál era la metáfora o a qué se estaba refiriendo este personaje, ¿vale? Somos como moscas que tratan de trepar hasta el borde del plato, pensó Mabel, y repitió la frase como si se santiguara, como si buscase algún hechizo para mitigar este dolor, para hacer soportable esta agonía. Y unas líneas más adelante dice: ella era quien se veía así, ella era una mosca, mientras que los demás eran libélulas, mariposas, hermosos insectos danzando, revoloteando, zumbando, y ella era la única que se arrastraba para salir del plato. Bueno, en todo el cuento, al final, lo que está tratando es un tema que me parece interesantísimo, que es el tema de la envidia. Creo que hay muchísimos adjetivos y defectos que a los seres humanos no nos cuesta reconocernos en voz alta como tal, no nos cuesta decir que somos unos amargados, que estamos enfadados, que somos histéricos, pero la envidia es una de esas cosas que yo no he escuchado nunca a nadie que se reconozca como tal. Cuesta muchísimo reconocer que alguien diga: oye, este sentimiento, esta frustración, esta rabia, esta irritación que yo estoy teniendo es porque le tengo envidia a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es interesantísimo, y sobre todo precisamente por cómo hace el símil de las libélulas y las moscas, ¿no? Como muchas veces vemos a los demás, siempre tenemos una comparativa siempre con los demás, con los que sentimos que son mejores que nosotros, y muchas veces nos revolcamos en ese lodo, pero sin llegarnos a reconocer como seres envidiosos. Entonces, bueno, en esta antología de cuentos me ha gustado bastante, porque al final descubrimos a una Virginia que es un poco el origen y el germen de lo que luego va a ser una novela, y a mí, como persona que le interesan mucho los procesos creativos, pues lógicamente ver cómo se van configurando poco a poco cada uno de los personajes que luego van a tener lugar en una obra más extensa, pues me ha parecido bastante interesante. Siguiente libro. Este libro, si lo recordáis, en el primer vídeo que subí del 2026, donde estaba planificando mis lecturas, dije que tenía intención de leer, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, leer a Carmen Martín Gaite, La interlocutora añorada. Es un libro que han sacado, además, bueno, por el centenario que ya sabéis que cumplió la autora el 8 de diciembre del pasado año, del 2025. Y como ya sabéis también, para mí los lunes son los lunes de escritura. Intento siempre, antes de ponerme a escribir, leer algo relacionado con el propio proceso de la escritura. Para este mes pasado, para enero, había seleccionado justamente este ejemplar. Y bueno, para que os hagáis una idea, aunque algunas de las personas que estáis viendo este vídeo pues ya sabréis un poco el resumen que os conté en el primer vídeo que subí el 2026, es una especie como de antología de cuentos o microensayos donde distintas autoras
de primera línea, como por ejemplo Laura Barranchina, Sonia Fides, María Folguera, Victoria Iglesias, Inés Martín Rodrigo, Luna Miguel, Lucía Miranda y Andrea Toribio, tienen que responder a la pregunta de cómo se sumergieron ellas en la literatura de Carmen Martín Gaite, qué fue importante para ellas, por qué su literatura sigue siendo tan amada y tan vigente en nuestros días. Entonces, esta pregunta se traslada a cada una de las autoras y cada una se lo lleva a su propio terreno. Tengo que decir que el libro me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que he sentido que la mayoría de las autoras han respondido esta pregunta de una forma muy parecida. O sea, se lo han llevado mucho a ese recuerdo de sus años de niñez en los que ellas se sentían un poco unas chicas raras y encontraron, digamos, ese refugio en la literatura de Carmen Martín Gaite. O sea, todos los relatos me han parecido que tenían como un nexo en común, que eran muy parecidos, a excepción de uno que ha sido además de una de mis autoras contemporáneas favoritas, que es Luna Miguel, que me parece que ha sido el único relato de todos ellos que ha sido muy original y muy diferente al resto. De hecho, el relato de ella lo ha titulado El canon de la fiebre o una reescritura íntima del ensayo, y al final lo que hace es que va trasladando un paseo que ella va dando con un compañero, que no sé si será ficticio o real, donde va conversando un poco de uno de los libros menos conocidos, digamos, de la autora de Carmen Martín Gaite, que es El libro de la fiebre, un libro que escribió ella en un momento pues, en el que, lógicamente, padeció una serie de fiebres muy altas, y en esos delirios, en esos pensamientos un poco oníricos, pues empieza a escribir una serie de narrativas. Entonces, yo cuando he leído a Luna Miguel, que además ahora justo estoy leyendo su última publicación, que es El ensayo de Incensurable, he visto cierto paralelismo entre ambos escritos. De hecho, he llegado a pensar que a lo mejor cuando escribió este texto estaba terminando o puliendo o imaginando el otro libro, el de Incensurable, porque habla muchísimo de la literatura de censura fundamentalmente femenina, ¿no? De aquellos textos, además lo define así, el todavía no del pensamiento, es decir, de esos textos que están pululando pero que todavía no han aterrizado, que no sabemos todavía qué forma o qué molde van a ocupar y que muchas veces dan lugar a productos que a lo mejor no son comprendidos, que nuestros propios compañeros nos dicen que no son lo suficientemente buenos, que a lo mejor no tiene tirón comercial, pero que nosotras a pesar de ello seguimos esa pulsión porque tenemos la necesidad de narrarlos. Entonces, bueno, me ha parecido interesantísimo. Además, menciono también a Virginia Woolf, La literatura de la enfermedad, que he tratado de conseguir ese libro, además el libro original, pero todavía no lo he conseguido, a ver si en alguna página de segunda mano lo encuentro, donde habla que se escribe muy poco, ¿no?, de esa literatura que realizamos cuando estamos enfermas. En este caso, Carmen Martín Gaite en El libro de la fiebre, y aquí Luna Miguel va abordando un poco todo eso en ese paseo con ese compañero de profesión con el que los dos pues, van generando un tipo de diálogo. Me ha gustado muchísimo. Luna Miguel no decepciona nunca. Y luego además hay una pregunta que se repite a lo largo de todos los fragmentos, que es ¿cuál es el tipo de escritura que más molesta a los especímenes censores, ¿no? Hay muchos tipos de censura actualmente. Una de ellas y la más común es invalidando lo que la otra persona ha escrito. Y como ya digo, es un libro que me ha encantado, pero fundamentalmente el texto que más me ha gustado ha sido el de Luna Miguel. El tercer libro del año, como ya sabéis, tocó la tercera relectura de Cumbres borrascosas de Emily Bronte, porque además es que en 2 días vamos a tener en el cine la nueva adaptación. Y bueno, era un libro que ya os he dicho en otras ocasiones que me lo leí por primera vez con unos 15, 16 años. Luego cuando me mudé a Colombia y le dije a mi suegra que era uno de mis libros favoritos, me regaló otra edición. Y bueno, es un libro además que me dejé allí en Colombia, entonces he tenido que comprarme otro libro más. O sea, no sé cuántas ediciones tengo ya de Cumbres borrascosas, porque quería precisamente llevarlo fresco para luego, a la hora de ir al cine, que yo sé que es una adaptación que van a cambiar un mogollón de cosas, pero bueno, quería tener como la versión fresca para poder hacer la comparativa, que siempre me parece un análisis importante y necesario. Es verdad que esta edición, por favor, o sea, no la compréis. Sí, yo la he comprado de segunda mano, pero es que me ha dado mucha rabia porque es un libro que está lleno de erratas, faltas de ortografía, pero plagado. O sea, al principio cuando lo comencé a leer dije, bueno, pasable, pero es que luego es como prácticamente en todas las páginas hay algo. Entonces es verdad que la edición no ha sido buena, a pesar de que de primeras estéticamente me parecía pues, una edición agradable, pero bueno, quitando todo eso, es un libro, como ya os digo, que es de los favoritos de mi vida. Ha sido uno de mis libros favoritos de este mes, lógicamente, pero lo que más me ha gustado es que ha sido la primera vez que he podido compartirlo. De hecho, ha sido el libro que hemos llevado al club de lectura y además es que es un libro que genera mucha incomodidad. O sea, la gente que lo vende como una historia de amor romántico, no sé qué libro se ha leído. O sea, hemos leído obras diferentes porque esto de romántico no tiene nada. O sea, todos los personajes de este libro son odiosos. Es verdad que tienen una complejidad
que hay que extrapolarlo desde distintas ramas y raíces, y ha sido súper interesante porque, claro, en un libro donde todos los personajes son odiosos, es muy difícil saber por cuál de ellos te posicionas más. Entonces, en el club de lectura, cada uno tenía su personaje favorito, que era, pues es que prácticamente no coincidimos ninguno, pero sobre todo, el punto de partida de la conversación, que es lo que me parece más interesante de este libro, es que cuando yo lo leí por primera vez, pues eso, con 15, 16 años, no me planteé en ningún momento quién podía ser Nelly, que es la narradora, y el punto de origen, como digo, en el club de lectura fue que Nelly realmente no era una narradora fiable. O sea, al final, esto es un poco como cuando vamos a un pueblo, nos encontramos a la típica señora mayor que nos cuenta un cotilleo y tú tienes que decir, bueno, hasta qué punto lo que me está contando es real o no, porque además Nelly es una señora a la que se le nota mucho que tiene predilección por algunos individuos de la casa y por otros no tanto. Entonces, partiendo ya de eso, de ese sesgo, no sabemos si todo lo que nos está contando es verdad y hasta qué punto pues Catherine es la persona egoísta que nos está vendiendo o a lo mejor no era tan así, ¿no? Entonces, partiendo de esa incertidumbre, el diálogo lógicamente es mucho más extenso y de hecho lo que os voy a leer ahora no va a ser ningún subrayado, sino una pregunta que anoté en los márgenes del libro después de leerlo, que fueron 2 preguntas que trasladé en el club de lectura y que me gustaría muchísimo, si os habéis leído este libro, que me dejarais vuestros comentarios en la sección de opiniones, ¿vale? La primera pregunta es: ¿cómo se manifiestan las relaciones de poder dentro de los vínculos afectivos? Porque al final estamos viendo aquí que son 2 familias entrelazadas por múltiples lazos que no se tienen demasiado afecto, o sea, cada uno barre mucho según lo que nos cuentan, cada uno barre mucho para sus intereses y hay unas claras jerarquías en cuanto a la relación de poder de cada uno. Entonces, esa fue una de las preguntas que nos estuvimos cuestionando. Y la otra, que esta me parece también súper interesante, es si es posible reparar el daño cuando se ha construido la identidad desde el rechazo. Es decir, no estamos hablando de que hayamos sufrido una situación de violencia en un momento puntual, sino que la identidad, que es al final lo último y en última instancia lo que somos las personas, cuando la identidad desde su origen, desde su semilla, se gesta desde el rechazo, es posible que haya un proceso de reparación. En este caso, claramente, estamos hablando de Heathcliff, pero absolutamente todos los personajes se han gestado en situaciones de rechazo de una u otra manera. Entonces, bueno, ya os digo que no tuvimos una opinión consensuada en torno a estos 2 temas, pero fue súper interesante cómo cada uno argumentamos, cómo expusimos nuestras visiones y sobre todo por lo que digo. Porque si partimos desde el punto de origen de que la narradora, que es Nelly, que es la única que nos está contando las cosas, no es fiable, pues ya el resto del relato se rompe porque no sabemos qué ha sido cierto y qué no. Entonces, es un libro de verdad que seguramente dentro de 10 años me lo vuelva a leer y uno de mis libros favoritos de vida y uno de mis libros favoritos del mes, a pesar de la cantidad de erratas y de errores que tiene esta edición, que como digo es malísima, esta no os la compréis. Llegamos ya casi al ecuador de este vídeo, toca Oxígeno de Marta Jiménez Serrano. Era un libro que, como ya os dije, bueno, tenía muchísimas ganas de leer porque la autora ya la había leído en otras ocasiones y es una autora que me encanta. El problema que he tenido con este libro es que, y me pasa mucho, que a veces cuando me meto en las redes sociales y vemos que hay mucha gente hablando de un libro, que todas las opiniones son muy parecidas, que te genera al final esto mucho hype, pues lógicamente la narrativa que tú construyes en tu cabeza es muy difícil que luego encaje con la narrativa de lo que es el propio libro. Entonces, no es que no me haya gustado este libro, sino que lo que yo me esperaba que me iba a encontrar no ha sido lo que luego me he encontrado, ¿vale? Bueno, ya sabéis que Oxígeno, al final la autora lo que está haciendo es que está narrando una experiencia que tuvo ella con la muerte, concretamente en el año 2020. Ella se acaba de mudar a un piso, la caldera no funcionaba, empezó a emitir dióxido de carbono, tanto su pareja como ella se intoxicaron, estuvieron a punto de morir los 2 y entonces ella lo que ha contado es un poco lo que recuerda en ese suceso en el que lógicamente ella estuvo inconsciente. Acude también a momentos de su infancia, mete estadísticas de personas que suelen morir por inhalación con dióxido de carbono, partes de entrevistas también con los enfermeros que la atendieron. O sea, es un libro que yo diría que más que una novela es un poco periodístico, ¿no? Un relato de contar un suceso que le ha pasado a una persona. Como digo, a mí Marta Jiménez Serrano me encanta, pero es verdad que este es el libro que menos me ha gustado de ella. Yo creo que también por las expectativas a lo mejor con las que iba, pero no obstante, y eso sí que tengo que reconocerlo, toca temas súper interesantes y de completa actualidad, que el primero, lógicamente, que es además el que más se está mencionando estos días, es el tema de los alquileres, de hasta qué punto un derecho como la vivienda se ha convertido en un negocio, por ejemplo, en ciudades como Madrid, que es capital, pero también pasa en otras grandes ciudades,
que la gente está alquilando auténticos pisos minúsculos, que encima ni siquiera cumplen con las condiciones de legalidad óptimas para ser alquilados, o sea, el piso en el que se metió Marta ni siquiera funcionaba la caldera, ¿no? Entonces, ¿cómo te estás incluso jugando la vida? En el caso de Marta fue real, ¿cómo te estás jugando la vida pagando una auténtica pasta por un piso que es una vergüenza, y cómo se está especulando con un derecho constitucional como es el de la vivienda, ¿no? Entonces, toca muchísimos temas de completa actualidad. Este es uno. También toca el tema de las amistades tímidamente. Por ejemplo, una de las cosas que yo he echado de menos en este vídeo era precisamente que profundizara un poco más, a lo mejor, en el tema de las amistades, de cómo cuando te pasa una desgracia, luego te encuentras con que la gente de tu entorno a lo mejor no es tan amiga como tú te pensabas, y luego me hubiera gustado mucho, pero esto es una cuestión personal, que entiendo que ella, pues por motivos personales, haya decidido no darle ese protagonismo, pero a mí, como persona cotilla que soy, en la novela me hubiera encantado que apareciera más el personaje de la casera, que me parece terrible, pero no sabemos realmente mucho de ella, a excepción de las pequeñas pinceladas que da la autora. Entonces, no era lo que me esperaba, pero bueno, reconozco que sí que toca temas que son de completa actualidad, que es un libro que puede generar muchísimo debate, pero es verdad que de la autora me ha dado un poco de pena, pero es el que menos me ha gustado de los que ella ha publicado hasta la fecha. Os dejo, no obstante, un fragmento de la autora leyendo un párrafo de este libro, del encuentro que tuvimos con ella, que además a mí Marta me parece una súper mujer, me cae súper bien. Y bueno, tuvo la generosidad de compartir con nosotras cómo había sido el proceso de escritura de este libro. Así que nada, os dejo por aquí un pequeño fragmento y bueno, me encantará saber vuestras opiniones en comentarios, porque es un libro del que se está hablando mucho. Tengo que enseñaros ahora uno de mis libros favoritos en lo que ha sido del mes. O sea, mi libro favorito de vida y del mes ha sido Cumbres Borrascosas, pero bueno, como era una tercera relectura, pues o sea, ya sabía yo que era un libro que me iba a gustar mucho, pero que era la primera vez que llegaba a él, que es Afectuosamente tuya, de Jane Austen, salió además este otoño. La edición y la traducción corre además por parte de Amparo Llanos, que bueno, para las personas que a lo mejor no suene el nombre, seguramente os suene el grupo del que ella formaba parte, que era Dover. Ella era la guitarrista y bueno, además es que era un grupo de música que a mí me fascinaba. Entonces, poder tener a Amparo en el espacio, conversar con ella, tengo pendiente realizarle una entrevista para que nos cuente cómo ha sido el proceso de traducción de las cartas de Jane Austen, que sí que va a ser fascinante. Pues bueno, yo llevaba un poco, es verdad que me pasaba como con Marta Jiménez Serrano, que iba con las expectativas muy altas, o sea, no solo porque bueno, al final era leer a una de mis autoras favoritas, Jane Austen, pero en el caso contrario a lo que me ha pasado con Oxígeno, con se han cumplido todas las expectativas, incluso yo diría que más. Me ha fascinado porque al final se sabe mucho de Jane Austen, pero tampoco es una autora que haya dejado en vida un legado más allá de sus obras, como por ejemplo Virginia Woolf, que ha dejado multitud de cartas, de diarios, de crítica, de muchísimas cosas que nos ha permitido conocer a la autora que se encuentra detrás de todas esas novelas. En el caso de Jane Austen se conservan unas poquitas cartas, la mayoría dirigidas a su hermana Cassandra, y aquí se ha hecho una selección que creo que está muy bien seleccionada, y valga la redundancia, porque sobre todo en las cartas del final hemos podido conocer a esa Jane que estaba metiéndose en el mundo de la publicación, a qué se tuvo que enfrentar, por qué decidió publicar con seudónimo. De hecho, una de las cartas que más me ha gustado, que es la que más he subrayado, es una carta que le manda en 1813 a su hermana Cassandra, donde habla de que se acaba de publicar Orgullo y Prejuicio, que está reunida con un montón de familiares y de amigos sin saber que ella es la autora de ese libro, y entonces ella está un poco ahí en las sombras escuchando esas opiniones que son completamente honestas, precisamente porque no saben que ella es la autora. Y de hecho dice así: Miss Ben cenó con nosotras justo el día que llegó el libro y por la noche nos pusimos con él y le leímos la mitad del primer volumen, diciéndole que era una novela que Henry nos había recomendado. Y creo que no sospechó nada, la pobre. No daba crédito a que dos personajes así fueran la pareja protagonista, pero sí parece que admira a Elizabeth de verdad. He de confesarte que la considero la criatura más deliciosa que jamás haya aparecido en papel y no sé cómo voy a poder tolerar a los que no sientan, como mínimo, aprecio por ella. Hay alguna errata, pero yo no escribo para personas sin imaginación, que no tengan una gran dosis de ingenuidad. Bueno, como vemos, aquí en este pequeño párrafo nos está desvelando, uno, ese momento en el que la gente de su entorno la está leyendo sin saber que ella es la autora. Dos, que esto es un peso que sobre todo las mujeres nos tenemos que quitar de encima cuando se publica nuestro libro por primera vez. Es súper habitual y normal
que salga con algún tipo de error ortotipográfico, con algún tipo de errata y no pasa absolutamente nada. O sea, otra cosa es como la edición que yo tengo de Cumbres Borrascosas, que es que hay en todas las páginas y es un horror. Pero si hay alguna, no pasa nada, es habitual, es como al final pues esas cicatrices, esos lunares, esas cositas que tenemos todas y que nos confieren unicidad. Entonces, hasta a Jane Austen le pasó. Y luego además es que me gusta porque aquí viene una de las frases más famosas de ella, que es justamente cuando tú eres escritor, al final te imaginas un poco cómo sería ese lector al que esperas que lleguen tus libros, ¿no? Entonces ella dice que no escribe para personas sin imaginación, sino para personas, o sea, que tengan una gran dosis de ingenuidad, ¿no? Que ella lo que quiere es que tú leas el libro, pero que tengas esa capacidad de abstracción de poder imaginarte todos esos escenarios que ella está recreando en sus novelas. Como digo, mi libro favorito del mes, tengo pendiente hablar con la traductora y me ha encantado la selección, me ha encantado todo, me ha permitido conocer mucho más el proceso de escritura de Jane Austen y súper recomendado. Segundo libro de Alfaguara que he leído este mes, ya sabéis, bueno, tengo pendiente subir un vídeo con algunas de mis editoriales favoritas, la mayoría es verdad que son independientes, pero de editoriales grandes lo he dicho siempre, que me fascina todo lo que saca Lumen, me fascina todo lo que saca Alfaguara porque, hombre, luego el tema te puede gustar más o menos, pero es muy difícil que un libro publicado por estas dos editoriales no me guste. Y de hecho ha sido el caso del segundo libro que me he leído de Alfaguara este mes, que es Diario de una mudanza de Inés Garlán, que para las personas que lleváis en este canal desde sus comienzos, sabéis que este otoño tuvimos a la autora, que es argentina, la tuvimos en Madrid, estuvimos en un desayuno con ella, conversando, es una persona fascinante, o sea, de esas personas que digo, qué bien escribe, pero es que además, qué bien habla. Ya os digo que el evento era de 1h30 y estuvimos 3 horas con la autora. Pues bueno, el libro tenía muchísimas ganas, ha caído ahora, este mes de enero, y no me ha decepcionado en absoluto, me ha encantado. Diario de una mudanza, al final, está hablando de esa transición que ella como mujer estaba padeciendo desde el momento en el que te llega la menopausia, ¿no? Hay como muchas cosas que ya se sabe que están encima de la mesa, pues se te va la menstruación, tienes sofocos, puedes ganar peso, pero hay otras muchísimas cosas que siguen siendo tabú y de las que no se están hablando, entonces ella tenía la necesidad y la pulsión de escribirlas en un libro para generar esa conversación con otras mujeres, no solo que la estén padeciendo, sino con todas en general, porque todas vamos a ese lugar. Como ya os digo, yo por mi edad, pues lógicamente es un tema que hasta dentro de varios años no me va a tocar abordar, pero es verdad que me ha encantado el subdiálogo que hay entre cada una de estas escenas que ella va recreando, porque, o sea, yo creo que este libro, lo que más me ha gustado de este libro, mejor dicho, son los subdiálogos. De hecho, hay uno, he subrayado muchísimas cosas, me apetece muchísimo comentarlo con Carmen H., que también estaba el día de la presentación y sé que ella ya se lo ha leído, pero hay un párrafo que me parece que resume a la perfección lo que es esta obra. Dice: creo que si nos damos tiempo, mi cuerpo y yo podríamos hacernos amigos. ¿Éramos amigos antes o teníamos una relación de sometedor-sometido en la que ahora cambiamos los roles? Bueno, todo el tema del culto al cuerpo, a la belleza y a la juventud, independientemente de la edad que tengamos, está de plena actualidad y lo estamos viendo muchísimo potenciado y demonizado con el tema de las redes sociales. Entonces, al final, esta pregunta realmente nos la podemos hacer todas, ¿no? ¿Qué relación tenemos ahora mismo con nuestro cuerpo? ¿Quién es el sometedor? ¿Quién es el sometido? ¿Hacia dónde estamos evolucionando? ¿De qué manera estamos teniendo pensamientos recurrentes que son heredados? ¿Cuáles son propios? O sea, me ha parecido un libro que es para plantearse muchísimas preguntas, además de que luego hay escenas pues que la propia autora, son escenas terribles, pero la propia autora las narra con cierto humor, con cierto sarcasmo. Bueno, me ha encantado el estilo narrativo de Inés Garlán, ¿qué queréis que os diga? Y ahora lo que tengo es eso, ganas de comentarlo con las mujeres que estuvieron en el desayuno con ella, que sé que muchas ya se lo han leído, porque creo que es un libro que no se termina con el último punto de la última página, sino que es un libro para generar muchas conversaciones y me ha encantado. ¿Qué queréis que os diga? Me faltan los 2 últimos libros del mes, son libros que si os habéis visto el vídeo que os he comentado con el que comencé el 2026, pues eran 2 lecturas que no tenía en mente indagar, pero bueno, pues ya sabemos que yo me planifico, pero al final te van saliendo oportunidades de trabajo, cosas que tienes que cambiar, o sea, mi agenda me sirve como a modo de guía, pero no es una agenda hermética, o sea, siempre me toca estar cambiando cosas y no pasa absolutamente nada. Y este fue uno de los libros que en enero yo pues no tenía pensado leer, pero justo me escribieron para proponerme entrevistar a la autora en la revista Lengua, que en los próximos días además vais a tener colgada la entrevista completa, que fue súper interesante. Además me pareció, o sea, un encanto de mujer. Es que no sé qué puedo deciros de Marta, es que me pareció, o sea, me pareció fascinante, se lo dije a ella, podría haber estado horas y horas hablando con ella porque me pareció un encanto de persona. Bueno, pues acaba de publicar su segunda novela, Mañana seguiré viva, de Marta Pérez Carbonell, como os digo.
Es una novela que yo más que novela la he leído como si me estuviera viendo una película de los años 50, es súper cinematográfica, y la sinopsis es que hay una protagonista que se llama Linda Rams, es antigua actriz de la época dorada, de la época de esplendor del cine de Hollywood, y todo comienza con una entrevista que le hace uno de sus más admirados amigos, que es un periodista, el único que en prensa y en medios de comunicación la ha tratado siempre con mucho cariño. Entonces, bueno, pues comienzan a conversar, a recordar, tiran mucho de carrete memorístico, de cuáles eran sus orígenes, su infancia, la relación con su hija, cómo fue conformando ella esa familia no biológica que ella misma escogió. Y bueno, pues realmente, o sea, he subrayado muchísimas cosas, pero realmente lo que os quiero trasladar hoy no es un subrayado, sino, de nuevo, como al igual que en Cumbres Borrascosas, 2 preguntas que le trasladé a la propia autora y que son preguntas, además, que me gustaría que vosotras mismas indagaréis en los comentarios, ¿vale? Independientemente de que os hayáis leído el libro o no, creo que son 2 preguntas que podemos trasladar a cualquier escenario y además que son de completa actualidad. La primera es: la fama suele asociarse a una forma de soledad que no siempre es elegida. ¿Qué tipo de heridas puede producir ser mirada constantemente? Esto, lógicamente, tiene relación con la protagonista de esta novela, pero si lo llevamos a cualquier otro contexto, podemos hablar de las redes sociales. ¿Qué tipo de heridas produce esa intimidad compartida, ¿no? Ese ser mirada constantemente, donde al final la persona que está observando está cogiendo pequeños fragmentos de ti, se está haciendo una idea que puede ser o no real, que puede ser demonizada, que puede ser idealizada, y qué heridas te produce a ti esto como persona, ¿no? Entonces, como os digo, es una pregunta que tiene que ver con el libro, pero que se puede extrapolar a otros contextos. Y luego hay otra pregunta que, más que una pregunta, fue un juego, una reflexión, porque es una novela en la que aparecen muchísimos personajes que van surgiendo de formas inverosímiles en la vida de Linda Rams, y es que es algo que yo últimamente me he planteado mucho. O sea, yo creo que todas las personas que somos medianamente creativas nos hemos imaginado en algún momento, ¿no?, cuando vemos a una persona por la calle, de cómo será su vida, ¿no? O sea, jugar con esa fantasía. Pues yo, más que eso, últimamente con lo que fantaseo mucho es cuando voy a un evento, conozco a una persona, me gusta mucho observar a la persona que tengo al lado que todavía no conozco y pensar: ¿esta persona qué papel va a desempeñar en mi vida? No la voy a volver a ver, va a ser mi mejor amiga, voy a acabar trabajando con ella. ¿Qué papel va a desempeñar? ¿Por qué lo digo? Porque llevo 5 años que al final, pues bueno, yo regresé de Colombia, tuve que empezar un poco desde cero otra vez aquí en España, he conocido a muchísima gente desde entonces y no todas las personas han desempeñado un papel u otro en mi vida. De hecho, algunas han estado un tiempo y se han marchado, otras han permanecido. Entonces, esto se ve mucho en este libro y era una pregunta que le trasladé a Marta, que si ella como autora había fantaseado en algún momento, ¿no?, de encontrarse con personas y pensar: a esta persona que la tengo aquí, en algún momento será un personaje de una novela que escriba, o qué relación voy a tener con esta persona dentro de unos meses, ¿no? Jugar con esa fantasía. Entonces, es un libro que permite mucho, pues eso, jugar con la imaginación, que además es una de las citas con las que comienza la novela y bueno, es un poco el hilo conductor de lo que es la obra. Último libro de esta marginalia es otro libro que no tenía planificado para este mes, pero bueno, pues llegué así. Es Horas cruentas, de Casey Zed, y la traducción a cargo de María Alonso Seisdedos. Me ha encantado y además os voy a decir, es un libro que he llegado a él porque, bueno, ya sabéis que yo tengo un proyecto que se llama el Brunch de Escritoras, donde nos reunimos un domingo al mes para escribir durante 3 horas, que además cada uno de esos brunch se gira en torno a la temática de una autora que yo considero una genia. Y la de febrero no podía ser otra que Harper Lee, que para las personas que a lo mejor no la conozcáis, es una autora que bueno, en el 2026, en abril, se cumple su centenario, pero es que además en febrero también se cumple, bueno, hace 10 años que la autora falleció, es decir, en febrero 10 años que falleció, en abril 100 años desde que nació, o sea, está como de aniversario doble. Entonces, bueno, la historia de Harper Lee es súper curiosa porque mientras que hay otras autoras de las que tenemos multitud de archivos y de registros, en el caso de Harper Lee no hay prácticamente nada, básicamente porque ella escribió una novela, ganó el Pulitzer, se forró, se volvió mundialmente famosa y no pudo con esa carga. Entonces ella, después de ganar el premio, no quiso conceder más entrevistas, no volvió a publicar un libro. Bueno, se metió como en una burbuja de anonimato deseado, que es lo que ella estaba buscando. Entonces no hay muchos registros de la autora. El caso es que, claro, para yo prepararme el brunch, pues he tenido que estar investigando mucho en internet, repasándome Matar un ruiseñor, bueno, tirando como de registros para documentarme. Y por cosas de la vida llego a este libro que no lo conocía, que es verdad que casi todo el libro gira en torno no tanto a la figura de Harper Lee, sino como a la historia del libro inconcluso
que ella comenzó a escribir después de publicar Matar un ruiseñor, que es un libro que luego nunca llegó a publicar. Y aunque está todo centrado en eso, es verdad que da muchos coletazos y retazos de quién era ella en su infancia, cómo era su rutina creativa, con quién se relacionaba, qué comía, cómo era su proceso. O sea, lo veremos en el branch de escritoras porque, como os digo, hay cosas muy interesantes que además se desconocen porque es una autora, o sea, mientras que otras autoras la estamos viendo así en las redes sociales, Harper Lee realmente no se está hablando mucho de ella, a pesar de que me parece, o sea, qué clase de persona escribe un único libro en vida y gana el Pulitzer, o sea, una genia. Entonces, creo que tenemos que estudiarla y que tenemos que analizar un poco todo. Yo, de hecho, en el branch de escritoras os lo contaré, pero si tuviera que resumir un poco su técnica narrativa, diría que fundamentalmente era una técnica muy basada en la reescritura y en la documentación, ¿vale? No todas las personas que escriben se documentan de forma tan extensa o no todas las personas dedican tantísimos meses a la reescritura. En el caso de Harper Lee, yo creo que es más que la escritura no tardaba tanto, realmente en lo que más tardaba era en la documentación y la reescritura. Lo veremos en el branch de escritoras. Y luego además me ha gustado mucho una cosa, que es que yo este año me he propuesto el objetivo de leer libros más allá de las tendencias de Instagram. Creo que somos todos un poco borreguillos. O sea, esto que nadie se me vaya a ofender, pero es que al final yo sé que es muy guay que todos estemos hablando todos los meses de los 10 libros de los que está hablando todo el mundo, pero es que se publica muchísimo y hay auténticas obras de arte que nos estamos perdiendo. Este libro seguramente no lo hayáis visto en Instagram y me parece que es una obra de arte que está muy bien escrito, muy bien traducido y es una pena que nadie esté hablando de él como nadie está hablando de otros muchísimos libros. Entonces, por favor, hagamos el ejercicio crítico de que yo sé que hay libros de los que todo el mundo está hablando y que tú también quieres hablar seguramente porque te vaya a generar más likes, más engagement, más lo que sea, pero hagamos un poco el ejercicio crítico de romper el círculo de que todo el mundo esté hablando de lo mismo, sobre todo porque además es que esto está fomentando pues lo que me ha pasado a mí, que muchas veces se fomentan oleadas de hype que luego te hace que te construyas narrativas mentales que luego no se corresponden con el propio libro. Entonces, ha sido una delicia llegar a este libro que no tenía planificado, del que nadie me había hablado nada, que no sabía lo que me iba a encontrar, o sea, iba pues a ciegas completamente. Me ha encantado y tengo muchísimas ganas, o sea, no os voy a hablar más de él porque lo hablaré de él en el branch de escritoras, pero bueno, si a alguien le interesa que haga un taller de Harper Lee digital como el del branch porque no os hayáis podido apuntar, porque no sois de Madrid o lo que sea, me gustará también que me lo digáis en comentarios porque es que de verdad que me parece una autora fascinante y creo que es súper interesante hablar de ella. Hablemos de libros y autoras que no son tan famosos y tan populares en las redes sociales, por favor. Este es el llamamiento que hago desde aquí. Y nada, me ha gustado muchísimo teneros en la marginalia de este mes. Ya sabéis que me encantará leeros en comentarios. Espero que os haya gustado esta sección a las personas que estáis llegando nuevas y os mando un besito muy fuerte.